Ya vamos a grabar. Y vamos a irnos a mostrar métodos, ¿ya? Un ratito déjenme que tengo que entrar a su carpeta. Ay, caramba, disculpe. La número 18, ¿no? Ya hicimos la revisión, eso lo compartí ese mismo día incluso, y ya estamos con métodos, ¿ya? Vamos a ir como siempre de forma pausada hasta que todo esté claro, ¿ya? Después ya hacemos nuestra acostumbrada revisión y así vamos avanzando. Pero este tópico es de los más interesantes en Java porque empieza ya a meter el tema de sobreescritura, sobrecarga, ¿no? Empieza a meter más cosas del lenguaje, así que tengan mucha atención, ¿ya? Primero revisamos los tópicos, o sea, ¿qué nos piden aquí? ¿Ven? Ya nos dicen de programación orientada a objetos. Crear clases y récords. Miren, en Java 17 ya se puede usar récords. Esto es lo nuevo de Java, ¿ya? De Java 17. O sea, si tú vienes de Java 8, Java 11, no había eso, ¿ya? Esto viene recién en Java 17. Entonces, récord de nuevecito de Java 17. Definir y usar variable distancia, variables estáticas, usar método distancias, métodos estáticos, constructores, inicializadores de distancia e inicializadores estáticos. Todo eso lo van a aprender, no se preocupen, lo van a aprender. Si no lo han visto antes, lo van a aprender. Y la última parte, lo voy a poner con rayita abajo, el overloading, la sobrecarga en español, sobrecarga. Y var arguments, ¿ya? También es un tópico muy interesante, var arguments, ¿ya? Esos son los tópicos que vamos a ver. Porque hasta antes de este tópico, lo que hemos estado haciendo es escribir porciones de código, ¿no? De repente en el método main. No hemos creado muchos métodos, ¿ok? Pero ahora sí ya vamos a meternos a los métodos. Vamos a incluir los modificadores de acceso, los argumentos, los var arguments, sobrecarga, autoboxing, ¿ya? Y todos esos al comienzo cuesta porque no conocemos o no usamos todo a veces en nuestros proyectos, pero aquí tienes que aprenderlo, ¿ya? Y definitivamente las reglas, llevártelas de manera que ya más adelante cuando te esperan que las sepas, no tengas dificultad, ¿ya? Así que no se preocupen, no lo quiero asustar, pero hay que aprendernos nada más. Declaración de un método, miren, yo cuando a mí me empecé a preparar dije que todo esto viene en un método, que cuando uno a veces entra a trabajar, ¿no? Le dan la oportunidad de entrar como junior, Java developer, a veces lo primero que hace uno es rehusar código de otros, ¿no? O librerías o cosas que, un marco que ya ha hecho de repente por ahí el arquitecto o ya tienen como plantilla. Pero cuando ya te pones a analizar al detalle, te das cuenta que un método tiene modificador de acceso y ahí hay público, privado, protected y package private, ya que es cuando no pones nada, ¿ya? 4. Después viene un modificador opcional, puede ser final, puede ser static, ¿no? De ahí viene el tipo de retorno. El tipo de retorno puede ser void o puede haber un tipo de retorno, ¿no? Primitivo o de referencia. Y después viene el nombre del método. El nombre del método. El nombre del método generalmente empieza en minúscula, palabras intermedias, la primera letra mayúscula, es la convención camel case. Eso también es muy estándar. Pero no es error que por ahí alguien le ponga al método la primera letra mayúscula. ¿Ya? Ojo, no es error. ¿Ya? Pero no es un estándar, ¿no? Los Java developers escriben sus métodos con primera letra minúscula. Después vienen los paréntesis. Ojo, los paréntesis son obligatorios. Así no hay argumentos o parámetros. En este caso, parámetros del método. Tiene que haber paréntesis sí o sí. Y de ahí vienen los parámetros separados por coma. ¿Ya? Separados por coma. Y también opcional es la declaración de excepciones que el método podría arrojar. Ahí la palabra clave es throws, con S al final. ¿Ya? Throws.
y después viene la excepción, ¿ya? Puede ser excepción chequeada o no chequeada, pero eso es más adelante, todavía no hemos visto excepciones, y eso va ahí. Después vienen las llaves, que esas sí son obligatorias, así no haya cuerpo, ¿ya? Este es un método concreto, entonces tiene que haber cuerpo, llaves, así no haya nada dentro, ¿ya? Ahora, hay una parte importante con la cual Java va a tomar algunos temas en adelante, que es el nombre del método y la lista de parámetros. Esto para Java se llama método signature. Miren, y es bien importante esta parte, ¿eh? Porque no está hablando de secciones que arroja, no está hablando de tipo de retorno, solamente está considerando la firma del método, el nombre y la lista de parámetros. Y ahí ya hay una cosa importante para recordar más adelante. Porque cuando te hablen de firma del método, no involucres al tipo de retorno, solamente el nombre y la lista de parámetros. Y ese es clave para lo que va a venir después. Entonces, si nosotros lo llevamos esto a un cuadro, ¿ya? A un cuadro, nos vamos a encontrar con esto. Modificadores de acceso. ¿Ya? ¿Obligatorio? No. Porque recuerda que hay uno que cuando no pones nada se llama default o package private. ¿Ya? Pero son 4, no te olvides. Public, privado, private, protected y cuando no pongo nada, package private. ¿Ya? Después viene el opcional que puede ser final static, pero como es opcional, entonces tampoco es obligatorio, ¿no? Por eso la tercera columna dice requerido, no, no es requerido. El tipo de retorno sí es obligatorio, ¿ya? Así no retornes nada, voy, por ejemplo, no retornas nada, o un primitivo o una variable de referencia, pero es obligatorio, ¿ya? Los nombres de métodos también son obligatorios. La lista de parámetros, los únicos que son obligatorios son los paréntesis, ¿ya? Pero si no hay parámetros, simplemente paréntesis vacío, pero si hay parámetros separados por coma. La firma del método son dos partes, el nombre del método y la lista de parámetros, ¿eh? El método signature. La lista de secciones tampoco es obligatoria, es opcional, ¿ya? Y tú declaras cuando tu código pues arroja una no, arroja una sección o de sección chequeada, ¿no? ¿Ya? Y el cuerpo del método, las llaves van de todas maneras, así no haya código, pero van las llaves, ¿ya? Vamos avanzando. Entonces, ¿cuántos modificadores de acceso tenemos? Ahorita 4. Más adelante va a aparecer un quinto, ¿ya? Pero no me adelanto, todavía estos 4 hay que aprender. Privado, ¿ya? El método puede ser llamado solo dentro de la misma clase. El privado, a la analogía con tu cuerpo, tus órganos, ¿no? ¿Quién ve tu hígado? ¿No? Más que te ponga el doctor ¿no? un rayos X o una ecografía, ¿no? Pero bien difícil ver tus órganos. Ya, algo así es. Aquello que marques como privado, sea variable distancia o método, solo le pertenece a la clase. Nadie afuera lo puede usar, ¿ya? El package access es un poquito más permisivo. Es como el privado también, pero se diferencia en que él dice, bueno, si no me has puesto nada, ni pub, ni protected, ni privado, ni público, ¿ya? Entonces, a mí me puede usar la misma clase, es como un órgano también, pero también le voy a dar la chance a aquellos que viven por mi barrio, o sea, en mi paquete, ¿ya? Entonces, ahorita lo vamos a ver en ejemplos, ¿ya? Pero ahorita le estoy dando la teoría. Y protected es más permisivo que los dos anteriores, o sea, la misma clase, los que viven en mi barrio, en mi mismo paquete, pero también aquellos que viven en otros paquetes o en otras zonas, pero que son mi familia, o sea, que son hijos míos, ¿ya? Mis subclases. No me importa si viven en mi mismo paquete. De repente ya se mudaron, como pasa con la familia, ¿no? Los hijos se casan y se han ido a vivir a Buenos Aires, digamos. Pero es mi familia, es mi hijo. Entonces él puede usar mis variables y métodos protected, ¿no? Porque es mi familia. ¿Eh? Ya, bueno, público es, todos lo pueden ver, ¿no? Sus variables y sus métodos, ¿no? Entonces es una mala práctica crear variables de instancias públicas, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, si tú abres un IDE, que ahora nos toca crear un nuevo proyecto,
Ya, el Intel Idea Community, instálenlo, ya lo que tienen el Ultimate, ¿no? Bendecidos están, porque sí es carito el Ultimate, ahora peor que la gente de Intel Idea ha subido los precios de sus productos, también la inflación les ha llegado, ¿ya? Entonces, a partir de octubre perdón, estoy creando un proyecto Java Enterprise, ¿ya? Este, ya están, $100 más cada IDE, ¿ya? Bueno, al menos el de Java, ¿no? Ya la inflación también les ha chocado a ellos. Acá no se olviden de poner Java 17, ya tienen que tenerlo instalado, ¿no? Para que cuando generen sus proyectos, les genere así con Java 17. Ah, ya. Juan nos habla de para estudiantes sí es gratis. Sí es gratis y con el correo de tu institución tú haces el trámite y Intel IDEA te lo da. ¿Ya? Eso es genial. A mí me gusta mucho Intel IDEA porque sí ayuda no solamente a estudiantes, sino también a startups, ¿ya? Empresas que recién acaban de crearse. Les da las licencias también a precios súper económicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque les quiere dar un impulso, un apoyo, ¿no? Entonces, todo lo que son estudiantes de universidad, colegio, institutos, pueden tener la licencia de Intel IDEA usando su correo de la universidad. ¿Ya? Para los profesionales y empresas sí ya saben que está carito. Sí, se le fue Miren, yo soy partner de JetBrains acá en Perú, ¿ah? De verdad, pero es como cuando vendo estos productos, es como que se los vendo pues a gente de mucha plata, porque de verdad que quienes están comprando estas licencias de JetBrains, perdón, aquí, a nosotros nos están comprando bancos, empresas aseguradoras y alguno que otro developer, ¿no? Pero al developer le digo, pues no, oye, te lo vendo, pero eh, acuérdate pues que tienes que comprar la licencia individual, ¿no? Y cada año hay un descuento, pero ya no puedo hacer nada más porque JetBrains, miren si ustedes se dan cuenta, ¿no? Un poquito para que se enteren. Siempre es bueno saber un poco de las cosas que pasan en el mercado. Y lo que pasa con Intel y IDEA es que, como les dije, les ha chocado la inflación a ellos también y han subido sus precios. Para organizaciones, miren, aunque no crean, este precio de por IDE me lo paga un banco. ¿Ya? Ahora tampoco es que vendo a tantos bancos, ¿no? O en las justas creo al año vendo a 2 o 3 bancos nada más, ¿no? O a 2 o 3 empresas del Estado. Pero para un uso individual ya subió. Estaba antes menos, ¿se acuerdan? Y entonces ahora, creo que estaba más o menos así, pero miren, ¿eh? Le han aumentado. Entonces ahora, recién en el tercer año te cuesta como $100. ¿Ya? Bueno, lamentablemente la inflación ha hecho que ellos suban también sus precios. Así que todos nos ven afectados, ¿no? A todos nos está afectando de alguna forma. Pero igual el community es muy bueno. O sea, sino que les digo pues que el Ultimate algunos lo compran porque ven que es una buena herramienta. Yo, por ejemplo, lo de Mercado Libre, qué lechero lo de JetBrains, ¿no? Porque Mercado Libre sí a todos sus desarrolladores le comprado las herramientas de de JetBrains, perdón, ¿no? Bueno, pero a Mercado Libre también le va muy bien también, ¿no? Ya, bueno, entonces volvemos aquí, miren. Vamos a aprovechar la, la herramienta. Entonces, yo como les decía, tú puedes crear cosas públicas, ¿ya? Entonces, cualquiera va a poder utilizar este método. Ah, ojo, si tú no le pones paquete, esa clase no se puede importar en ningún lado, ¿ya? Así que mejor la movemos a un paquete, ¿ya? Para que puedan importarse, porque si no, no se pueden importar, ¿ya? Entonces, esta es pública. Entonces, quiere decir que cualquier otra clase. ¿Cuál es el donde cuando no pones nada así, ese es package private, ¿ya? Entonces, miren, voy a ponerle, es Kick 2, ¿ya? Entonces, este es package. Solo va a poder ser usado por aquel que vive en mi mismo paquete, ¿ya? Digamos, mi mismo barrio, digamos, ¿ya? Entonces, vamos a probar para que se den cuenta. Miren, por ejemplo, yo acá dentro de samples voy a crear otra clase, ¿no? Vamos, digamos que la creo otro par trip, ¿no? Otro par trip, ¿ya? Y entonces eh, él decide crear un método, digamos, ¿no?
A ver, voy. Vamos a crear ya. Play. ¿Ya? Voy a hacer una pruebita nomás. Pero a mí se me ocurre crear un partrip. Partrip igual new partrip. Ya, miren, no he necesitado importarlo porque estoy viviendo en el mismo barrio que él, en el mismo paquete. Somos vecinos, ¿ya? Entonces, yo puedo llamar a su método público de él, de mi vecino, skit1, porque es público, o sea, yo lo puedo llamar porque es público. Pero también por ser mi vecino, y como al otro no le he puesto nada, es package, entonces yo mismo vivo en su barrio, él igual vive en mi mismo barrio, el mismo paquete, puedo llamar al skit2, ¿ya? Pero vamos a hacer la prueba, la que no es, la que no es, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no vivo en el mismo barrio, me mudé a otro lado, ¿no? Por ejemplo, útil, ¿ya? Estoy en otro lado, ¿ya? Y acá me creo, útil partrick, ¿ya? Entonces, para que entiendan el package. Y aquí también se me ocurre crear un método play y digo, a ver, voy a crear a partrick, ¿ya? ¿Ya? Yo lo conozco, estudiamos en el mismo colegio, pero no en el mismo barrio. Estoy en el paquete útil y a mí se me ocurre llamar y solamente me sale skip1. Claro, porque skip1 es público y yo estoy en otro paquete, en otro barrio y lo quiero llamar skip1 y lo llamo porque es público. Pero no me sale el skip2 para nada, miren, ni siquiera el IDE me lo recomienda, miren. Y si yo lo fuerzo, ya es un error de compilación. Quiere decir que el método que solamente lo pueden ver los de mi mismo paquete, ya irme yo a otro paquete, ya no lo puedo ver. Es más, he tenido que hasta importar la clase porque ya me cambié de barrio. ¿Se dan cuenta? Entonces los import resuelven eso. Cuando tú te vas a otro paquete, el import jala la clase donde está. Partree está en sample, en la raíz no está inútil. Pero ya al cambiarme, como Partree puso a este de tipo package, private, ya no me deja usarlo. Entonces ahí me da error de compilación. Ese es el modificador package private. O sea, solamente es como el privado, más que me permite que las clases que están en mi mismo paquete lo puedan usar. Pero si están en otro paquete, no lo pueden usar. Acuérdense que es el que no tiene nada. ¿Ya? No le vayan a poner default, porque también algunos le llaman default. Si tú le pones default, eso es error. ¿Ya? No se le pone nada simplemente, ¿ya? Así como en los comerciales, eso de las sartenes de no se le pega nada, no le pongas nada, ¿no? No le pongas nada. ¿Eh? Eso no existe. Ahí, en este caso no existe. Es no ponerle nada, ¿ya? Entonces, ese es el package private, ¿ya? Después viene el protected. El protected dice que aparte de ser privado, package private, también es para aquel que vive, ya, digamos que ya no estoy en este paquete, sino imagínense que me creo otro todavía, ¿no? No sé, ACME, ¿no? Me fui a otro país incluso, ¿no? Ya, vamos a poner otro país ya. No ACME, samples, ¿no? Me fui a otro lado. Y soy hijo de Partrick, ¿ya? Voy a poner así, child Partrick, heredo de Partrick. Miren, me he ido a otro vecindario, otro paquete, pero soy su hijo, ¿no? Ya de Partrick, el que estamos justo ahorita trabajando esto. Entonces, pero yo decido acá ponerle, ya al tercero le voy a poner ya, Protected Boy Skip 3, ¿ya? Entonces él ha declarado un Protected, ¿ya? Entonces, si es Protected, lo puedo usar dentro de la misma clase, lo puedo usar para aquellos que, perdón, que están en otro paquete, en el mismo paquete, perdón. Por ejemplo, miren, Partrip Skip 3. Está en mi mismo barrio, mi vecino lo puede usar también. El que está fuera del barrio, pero no es nada mío, tampoco puede ver al 3. ¿Eh? Ah, no lo puede ver, porque es Protected. Pero miren, curioso Protected, te abre una puerta más. Uno de mis hijos se fue a vivir a otro país, Noruega, digamos. Noruega, Agme Sample. ¿Ya? Y aquí dice, a ver, vamos a instanciar a mi papá, ¿ya? Y voy a llamar a Skit 1,
Ya. ¿Qué pasa? No sale, no sale SCIC 3, ¿no es cierto? Ya. ¿Eso por qué es? Porque sigue siendo el país o el vecindario distinto, ¿ya? Pero yo sí puedo llamar, no a través del padre, sino yo puedo llamar a SCIC 3 heredado. ¿Ven? O sea, sí sigue siendo la restricción de que no puedo hacer esto, o sea, porque si no astutamente instancio a mi padre y digo, ay, ahora entonces como yo soy tu hijo, puedo llamarlo. No, no, no. Ni al 2 ni al 3, ¿no? Esto no puedo hacer, ¿eh? No me deja. Por la restricción de package, por la restricción de package private, ¿ya? Eso sigue cumpliéndose, pero como yo lo heredé, sí me deja llamar al 3. Esto sí es permitido, por herencia, ¿ya? Entonces, yo heredé, ¿no? Patri es mi padre, me heredó este método y entonces como hijo puedo llamarlo, pero sí no me puedo hacer el vivo y querer llamar a mi padre y querer invocarlo. Acá sí sigue sí, todavía la restricción de pacas private. Pero miren, yo estoy en otro país y heredé el método de mi papá y me lo dejó usar porque soy de su familia. ¿Ya? Bueno, es el Protect. El Pable ya ni demostrarlo, ¿no? El Pable lo pueden usar desde cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, el Skik 1 acá sí lo podía llamar, porque es público, ¿ya? El público se puede llamar de cualquier lado. Pero miren el Protect. El Protect a mí al comienzo me costó entenderlo, porque yo decía, pero si soy su hijo, ¿por qué no puedo llamarlo a mi papá y llamar al Skik 3? Ya, porque ya después de leer, porque la restricción del package private, o sea, del vecindario distinto, todavía sigue aplicándose, pero como yo heredé su método, sí lo llamo. ¿Eh? Yo sí puedo llamar su SCIC 3 de mi padre porque lo heredé, ¿no? Ese método lo heredé y lo puedo llamar sin ningún problema. ¿Ya? Ese se protege. ¿Ya? Entonces estoy haciendo un pequeño ejercicio para que ustedes vean los 4 en acción, ¿ya? Así que ahí se pueden acordar de eso. Pero después se inventaron varios modificadores especificadores opcionales, ¿ya? En esta tablita les presento a Static, Abstract, Final, hay Default también, pero van a verlo después, Synchronize, Native y String FP. Miren, o sea, quiere decir que aquí, entre el public y el void, ya, digamos que, ya, nos vámonos acá. Entre acá puedo poner final, puedo poner static, puedo poner final static, incluso pueden ir dos, miren. Puedo poner, ¿qué dice la tabla? Final static, también puedes poner, no, puedes poner abstract todo, pero a veces el método se ve afectado, ¿ya? Pero como ven, ahí entre el modificador de acceso y el tipo de retorno, o sea, aquí justo en medio, pueden ir a veces de 1 de a 2 o uno solo, ¿ya? Y pueden ser cualquiera de estos, ¿ya? Por ejemplo, acá como ven, miren, final, static final, puede ser al revés, final static, ¿ya? Pero ten cuidado, no puedes hacer, por ejemplo, final después del tipo de retorno, ¿ya? Miren, incluso acá vemos un final public void. A ver, vamos a ver si eso, o sea, poniendo el final antes del public. Sí lo aceptan, ¿ven? Lo que no te acepta, entonces, no solamente en medio, ¿no? También puede ir antes del modificador de acceso. Pero lo que sí es comprobado que no se puede, es ponerlo después del void. Ya, eso no. Entonces, aquí puedo ponerlo, acá antes del public también, el final static. ¿Eh? También te acepta. Ya, esa cosa no lo hace uno en la programación, ¿no? Uno le tiene miedo a hacer esas cosas o cómo va a entregar un código así. Pero miren, como en el examen nos ponen a prueba en todo sentido, ¿eh? Puedes ponerlo antes del modificador de acceso. Puedes ponerlo entre el modificador de acceso y el tipo de retorno, pero lo que no te permiten es que lo pongas después del tipo de retorno, ¿ya? Eso no te van a permitir. Ya, más adelante vamos a ver static, abstract, final, default, synchronize, native, string, FP. Ahorita no te preocupes de si no entiendes qué es cada una de estas cosas. Lo único que tienes que acordarte ahorita en esta clase
es que puede ir aquí o puede ir antes del modificador de acceso. ¿Ya? ¿Qué es un modificador de acceso? Si tienes que aprendértelo ahora. Public, protected, no pongo nada, package private, ¿ya? Y privado, ¿ya? Eso sí tienes que acordar. ¿Ya? Ahora, como dato para el examen, los que no vienen en el examen son estos dos. O sea, dos menos para el examen. Los que sí vienen en el examen es Synchronize, que lo vas a ver en el tópico de concurrencia. Default, cuando veas interfaces. ¿Ya? Yo te dije que no podías poner default, pero como modificador de acceso, pero sí puedes poner default cuando estás trabajando en interfaces, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en interfaces. Final si has visto. Final si has visto. Astra todavía no ves. Static sí has visto de alguna forma, ¿eh? Entonces, pero todo eso es normal, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sí vienen en el examen. Estos dos ya los eliminaron, ¿ya? Así que vamos avanzando. Ya, y el tipo de retorno, como les había dicho, es void. O sea, void significa sin contenido. De ahí viene la traducción, ¿no? Without content. ¿Ya? Pero ojo, no porque diga que es void, no puedo usar return. Sí puedes usar return. Ya, eso también fue algo que al comienzo me golpeó la cabeza. Dije, ¿qué? ¿Return? Pero si supuestamente estoy usando void. Pero es que son métodos así. Por ejemplo, miren, tú dices, voy a tener un método así, pero de repente tú dices, ¿y qué pasa si me mandan un valor negativo igual a 0? Pues return. Caso contrario, sí, pues, ¿no? Uso a la variable. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que sí puede haber return, solamente que no puede haber nada que retorne, pues. Voy es sin contenido. Entonces, sí hay return, o podría haber return, pero sin contenidos. ¿Ya? Entonces, esta cosa hay que saberla, porque al comienzo también cuando veía, si tú no estabas preparado, no habías escuchado eso, tú de repente decías, error de compilación en la línea 12. No existe return en métodos con void. ¿Ah? Por eso es bueno prepararse, ¿no? Para ver estos casos raros. Después vamos a ver esta clase, miren. ¿Por qué no compila? ¿Por qué este se compila? Compila, return sí sabemos. Acá sí retorna un string. A ver, ¿qué pasa con este de acá? No hay return. No hay return. Acá hay un string. Entonces, cuando sí dices que vas a devolver algo, como en este caso un string, un primitivo, lo que sea, sí tienes que hacer return. Ahí sí estás obligado. Acá es opcional. Y acá return, si lo pusieras, no retornas nada tampoco. Por ejemplo, aquí, miren, acá no hay tipo de retorno. Acá se olvidaron el tipo de retorno. Por eso no compila. Acá le ha puesto dos tipos de retorno. No puedes tener dos tipos de retorno. Aquí, ¿por qué no compila? A ver. Ya. Ojo con estos casos, ¿ah? Miren, aunque no crean, el Java el compilador es súper astuto. ¿Qué pasa si tú le dices, yo tengo un método que recibe un A y tú dices, si 1 es menor que 2, que ya tú sabes que es verdad, retorno orange. O sea, está marcando error, pero ¿qué pasó si esto es string y esto también es string? Ah, pero yo te pregunto, ¿hay garantía de que siempre entre al if? Entonces, el compilador dice, acá me dices que si el if es tanto, retorna orange. ¿Y qué pasa si 1 no es menor que 2? Claro, para ti es obvio esto, pero el compilador, imagínate, él dice, acá hay un if, ¿y qué pasa con el else? ¿O qué pasa si no entra al if? No hay return, entonces por eso él te marca error, mire. ¿Eh? Te dice, deberías marcar un return. ¿Eh? Ahí se arregla. Entonces tienes que darte cuenta si en un camino solo garantizas el return, más en los otros no. ¿Ya? A pesar que la condición es verdad, pero tú ponte en lugar del compilador. El compilador simplemente evalúa, acá hay un if, y dónde está el else o dónde está el caso en caso no fuera el if. Ah, no compilo. Es lo que te va a decir él. Este método no compila porque acabo de evaluar y no en todos los casos hay un return string. ¿Ya? Ah, ya. Pero es que tú le estás dando aquí, interesante la observación de su compañero, ¿no? Acá tú le dices un true, ¿no? O sea, incluso asegurándote de que siempre va a entrar el if. Pero miren, nuevamente,
te dice que no. ¿Ok? Entonces, eh, vemos pues que como que él revisa, me imagino que el algoritmo debe ser, reviso la sintaxis, veo que hay un tipo de retorno en un camino, más no en el otro, pero no me pongo a evaluar, pero la condición es verdadera, uno es menor que dos, ¿no? Eso como que lo tendría que resolver en ejecución. Entonces, en tiempo de compilación, él dice, bueno, ¿y qué pasa si no entra el if? A pesar que tú, como bien dices aquí, Denner, ves que siempre va a entrar el if, ¿no es cierto? Pero ven, el compilador se asegura y dice no, ¿y qué pasa si no entra al if? ¿Ya? Por esa razón no compila. ¿Ya? También tienen que tener en cuenta eso. Miren, parece inofensivo, pero hay que tener en cuenta eso. Y justamente acá, miren, acá hay return orange, pero si no entra el if, hay un return apple, ¿no? Hay un return apple, ¿ya? O sea, está haciendo algo así. Entonces, bueno, return apple. Perdón, entre comillas, ¿no? Porque es un string. ¿Eh? Ahí está. Entonces, ahí sí el compilador se da cuenta, si no entra el if, pero hay un return al final. Entonces, conforme. Y lo deja compilar. ¿Ya? Lo deja compilar. Después, eh, ya. Acá miren esta clase. Tiene tres métodos, con tres nombres distintos. Acá recibe un entero y retorna el ten. Acá le asigna un long a un entero. Acá no compila porque nuevamente de nuestras primeras clases, un long es un número entero muy grande para un entero que es más chiquito. ¿Ya? Un long es más grande. Entonces, imagínate tú que con la mano derecha agarras esta jarra y a un vasito chiquito de té o una tacita de té le quieres echar todo el contenido de la jarra. Entonces, long, al ser más grande que un entero, no se lo puedo asignar directamente sin un cas. Por eso que no compila. ¿Ya? Ahora, aquí no compila porque a pesar de que es un long y lo recibo en un long, no compila porque lo que está retornando es de tipo long, pero lo que espera que retorne eso es un entero. Entonces, nuevamente estás en el mismo escenario. Aquí este es un vasito y tú estás retornando una jarrata, ¿no? Entonces, no, tendrías que hacer un cast de repente por aquí, ¿ya? Entonces, también hay que chequear eso. En los tipos de retorno hay que hacer que sea compatible. Incluso antes de retornar, asegurarnos también que las variables reciban un valor compatible, ¿no? Sí, en este caso vemos que no, porque no le puso ni siquiera cas, ¿no? Entonces inmediatamente lo rechazó. ¿Ya? Entonces, tipo de retorno, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado también con los tipos de retorno. ¿Ya? Ok, después empezamos ya con otro tema que es el nombre de los métodos. Miren, eh, los nombres de los métodos siguen las mismas reglas que los nombres de las variables. ¿Ya? Ok, nosotros cuando hemos entrado a trabajar, a nadie se le ha ocurrido crear métodos raros, ¿no? Porque si no, uno entra en un problema con sus compañeros, ¿no? Pero de todas maneras siempre es bueno ver, ¿no? Posibilidades, miren. Por ejemplo, mientras el método empiece con letra, ¿no? Underline, y letras, y números, no caracteres especiales raros, todo bien, ¿no? Miren, todo bien. ¿Ya? Pero no puede comenzar con un número, al igual que las variables, no puede comenzar con número. ¿Eh? Esto es un error, porque está comenzando con un número. Tampoco puedes tener un nombre de método antes del tipo de retorno, ¿ya? Eso no existe, ¿eh? Ten cuidado, eso no puedes hacer. Tampoco puedes hacer un método con simplemente el underline, al igual que las variables. Esto tampoco compila. La rayita abajo, un método con solo la rayita. Ya, eso no existe. Ya, tampoco puedes tener void. Bueno, esto es obvio, ¿no? No hay un nombre método. Pero sí puedes tener métodos que piensen, por ejemplo, o que tengan por ahí en su contenido un dólar, ¿ya? Un dólar.
Perdón, me faltó el void. Y no hay problema, ¿no? Incluso, como ven, están comenzando con mayúscula. No es una buena práctica, pero, porque los métodos empiezan con minúscula, pero aceptado, ¿eh? Dólar, underline, ¿ya? Lo que sí tienes que tener cuidado es que te quieran crear métodos con caracteres raros, ¿ya? Por ejemplo, quieran usar Michi, 1, 2, 3, ¿ya? Esas cosas no te va a aceptar, ¿eh? Este, por ejemplo, no compila, ¿ya? Tampoco te va a compilar si le quieres poner un método con, no sé, pues un asterisco, ¿eh? Ya, esos caracteres raros sí no puedes usar, ¿ok? Pero son las mismas reglas, si usted ve en el capítulo de variables, nombres de variables, son las mismas reglas, ¿ya? Así que ahí se mantiene. Después, la lista de los parámetros. Un método puede tener varios parámetros, ¿ya? Ojo, tu método tiene que tener, si no tiene parámetros, simplemente va paréntesis. Y si tiene varios, van separados por coma. Lo que no puedes hacer es hacer uso de punticomas, por ejemplo, ¿ya? Porque yo también he visto de todo, ¿no? O sea, alguien dice, a ver, voy a crear este método. Ya, chévere. Acabas de crear un método, pero después dices, ah, ya, voy a crear un método, perdón, y le voy a decir que tiene parámetro A, parámetro B, ya, hasta ahí todo bien, pero no existe el punto y coma para separar parámetros. Esto no va a compilar, ¿eh? Eso no va a compilar, ¿ok? Entonces, es separando por comas y si no hay nada, van paréntesis, ¿ya? Van paréntesis. A ver, ¿qué otro no compila? Ah, ya. Y bueno, y si se te ocurre crear un método así, ¿ya? Sin paréntesis, también estás muerto. Tiene que haber, así no haya parámetros, paréntesis, vacíos, ¿eh? Este falla porque no hay nada, pues, ¿no? Aunque sea paréntesis vacíos, tiene que tener. Ya, eso es con respecto a la lista de parámetros, ¿ya? Y después viene la firma del método o el método signature, y acá hay un poco de teoría porque es importante este tópico, ¿ya? Parece inofensivo, pero es importante. Miren, dice, el método signature está compuesto por el nombre del método y la lista de parámetros. Es lo que usa Java para determinar si es el método que tú quieres invocar, ¿ya? Una vez que Java determina qué método estás tratando de llamar, este verá si la llamada es permitida. Por ejemplo, acceder a un método privado fuera de una clase o asignar el valor de retorno de un método void a una variable in va a producir errores de compilación. Los nombres de la variable de la lista de parámetros no es usado como parte del método signature, ¿ya? Eh, o sea, no interesa los nombres de las variables, sino la estructura del método, miren. Por ejemplo, vamos a recrear el caso del slide, miren. Y ahí nos damos cuenta de una cosa. Tú no puedes tener dos métodos con el mismo nombre o método signature. Por más que cambies, no sé, algo, miren, el nombre es importante, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá. Y después se me ocurre crear uno donde yo digo, a ver, voy a retornar un string y le pongo de repente acá otro nombre, ¿no? Pero ya es string el primero. Y el segundo se me ocurre ponerle otro nombre de repente, pero también es entero. Entonces, si se dan cuenta, yo ni siquiera he repetido el void, le he cambiado, ¿ya? Pero he cometido el error de string, string, in. Hay dos nom Para él, hay dos métodos iguales. Es como si hubieras duplicado. No interesa el tipo de retorno, ¿se dan cuenta? Él se acaba de dar cuenta que hay duplicado por esa parte nomás. El nombre y la lista de parámetros. Para él ya hay duplicidad. Y está mal, eso no te deja, ¿ya? Primera regla, miren, acaba una reglita que no se tienen que olvidar. No me importa el tipo de retorno.
¿ya? Si repites los tipos y el nombre del método, los tipos de los parámetros y el nombre del método, ya, o sea, el método signature, ya esto no compila, ¿ya? Entonces no compila por esto, ¿no? Le está repitiendo ahí. A ver, acá hay un comentario. Si es abstracto. A ver, tú tienes este método, ya, vamos a quitarle las llaves, ¿ya? Y le voy a poner ya, pero si le pones abstract, la clase también tiene que ser abstract, ¿ya? Y acá pones punto y coma. Pero igualito, miren, ¿ve? Igualito porque para él el método es igual al que está acá, ¿eh? Así sea abstracto y todo, ¿no? Entonces, no puedes duplicar ese método, ¿eh? No puedes duplicar ahí. Y ojo, métodos abstractos no tienen cuerpo, pero cuando no es abstracto, tiene que tener cuerpo. Ya, pero el abstract, como le digo, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita llévense esa regla. No puedo tener dos métodos signatures iguales en la misma clase, ¿ya? Ahora, lista de secciones. ¿Qué pasa con la lista de secciones? Ah, ya, signature. Ah, ya, pero yo lo puedo invertir. Claro, pero es que ahí ya tú ya no tendrías problemas, porque él diría, ok, el nombre se llama igual, ya, pero tú me acabas de voltear la lista de parámetros. Entonces, para mí, tu firma es totalmente distinta a la firma que yo tengo arriba, porque he invertido, ahí sí son dos firmas distintas. Entonces, ahí sí compila. ¿Se dan cuenta? Ahí sí compila. Ya. Lista de secciones. Las secciones son clases también que heredan de una clase padre llamada section y tienen que ver con situaciones que indican algún problema, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú tienes una IO exception, quiere decir que había un problema de entrada y salida. De repente has querido leer un archivo que no existe, ¿no? O has querido hacer un cast de una clase a otra que no tienen nada que ver, class cast exception. Entonces las excepciones son problemas, ¿ya? Son problemas de las cuales te puedes recuperar o no. Depende de cómo lo estés controlando. Ahora, la excepción, un poco adelantándome al tema que vamos a ver más adelante, se diferencian de los errores en que de las excepciones yo sí me puedo recuperar si manejo el try catch adecuadamente o alguien se responsabiliza de atrapar la excepción. El error no se puede atrapar y el programa cae. Cuando hay un error, no hay forma de recuperarse, tu programa se va a caer sí o sí. Por eso que cuando tú tienes un error llamado Java Lang out of memory error, tu programa se cae porque se quedó sin memoria. Y la diferencia entre excepción y error, porque acá viene la palabra error, en cambio acá viene la palabra excepción. La excepción me puedo recuperar si lo manejo adecuadamente, pero de un error no. Si tú tienes un Java Lang out of memory error, ya te quedas sin memoria, se cae tu programa. ¿Ya? Ahora, miren estos métodos. Tienes tres métodos. Uno no declara excepciones, los otros sí declaran excepciones. ¿Ya? Y incluso puedes tener varias excepciones separadas por coma. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado nada más. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de excepciones. Las excepciones chequeadas y las excepciones runtime. Pero eso lo vamos a ver en el tópico de excepciones. Todavía no toca ver eso, pero al menos por ahora nos damos cuenta de que si no manejo excepciones, pues simplemente no declaro nada. Pero de repente alguien dice, no, si yo sí quiero declarar una excepción, entonces tú tienes que ponerle al método throws y la excepción. Ahora, la excepción, como les digo, hay de dos tipos, las chequeadas y las runtime. Si tú pones una chequeada, esas son las más
fregadas o la que tendríamos que tener más cuidado, porque, mire, si yo pongo, por ejemplo, una IO-exception, que es una excepción chequeada, ¿ya? Entonces, el que me llame a mí tiene que atrapar sí o sí a la excepción. Por ejemplo, miren, voy a ponerme un método play, ¿ya? Método para jugar, play. Y a mí se me ocurre aquí dentro llamar a mi OneException. Miren, uy, ¿qué pasó? Si no he hecho nada, lo único que estoy haciendo ya, no, sí has hecho algo. Como esta es una excepción chequeada, o sea, esta clase area de exception. Miren, le voy a poner un cuadrito rapidito nomás. Este es exception, la clase papá de todas las excepciones. Pero esta tiene dos hijos, ¿ya? Así como en la película de los Lycan y los vampiros, ¿ya? Acá están los chequeados, y acá están las runtime, ¿ya? Todas las que están de este lado se tienen que atrapar sí o sí, o patear, pero algo tienes que hacer con ellas. Con estas no es necesario, ¿ya? Entonces tienes las chequeadas y las runtime. Las chequeadas son situaciones en las que Java se quiere asegurar que sí hagas try catch porque son situaciones riesgosas. Por ejemplo, trabajar con archivos, trabajar con bases de datos, trabajar con sockets. O sea, por eso él dice, no, ¿qué garantía hay que tu tabla o tu base de datos siempre va a estar disponible? O que tu archivo no va a tener bloqueos o que no va a haber ni un problema. No, no, no. Esas excepciones que están de este lado izquierdo, las chequeadas, sí o sí las tienes que atrapar o patear. Pero tienes que tomar dos caminos, o las pateas o las atrapas. La runtime no. La runtime no te obliga a nada. ¿Ya? Entonces, por eso, vamos al ejemplo otra vez. Y toda clase que crea o su papá es exception, el método dice, yo arrojo IOException. Entonces, el que me llame toma dos caminos. Miren lo que pasa cuando pongo el mouse acá. Te dice, el mismo mouse te dice, tú quieres añadir la excepción a la firma del método, o sea, aquí le agregas también y se arregla, era un camino, o agarro y pongo try catch. Entonces, en las excepciones, cuando tengo una firma de un método, pones una excepción chequeada, solo te quedan dos caminos. El que llama o atrapa, como está aquí, o el que llama, voy a poner un play 2, ¿ya? Para que vean los dos en acción, ¿ya? Entonces, el que llama tiene dos caminos, o lo atrapa o lo patea. Patear. O sea, yo también la arrojo. Es como que yo, imagínense que, no sé si alguna vez han jugado el juego de la pelotita, yo le tiro la pelota a uno de ustedes y ustedes se la tiran al otro y así, eso se llama patear de sección. No, yo no hago nada, yo no hago try catch. Pum, throws. Entonces, aquí miren, este lo llamó a él, pero él decidió atraparlo. ¿Ya? Este lo llamó a él, pero él dice, no, yo lo pateo también. ¿Ya? Esto se llama ducking exception. Patear. Ducking exception. ¿No? No me hago responsable. Pero ese porque es una excepción chequeada, o sea, al navegar hereo de exception. ¿Ya? Estoy del lado izquierdo. ¿Ya? Estoy del lado izquierdo. Pero tú podrías tener un método, ¿ya? Ahí hemos discutido to exceptions y throws y legal argument exception, interrupt exception, ¿ya? Llave. José, acá has puesto hasta dos excepciones y cuando navego en ellas es una runtime. Ah, no, pero este sí es chequeada. Este sí es chequeada. Ya. Ya, entonces para no usar chequeada ni... Ya, vamos a dejarla con runtime nomás. ¿Qué pasa cuando es runtime? A ver, y yo tengo otro método, no sé, pues roar. Ya. Miren, y él llama a two exceptions. No le pidió nada. No le pidió ni atrapar ni patear, porque es una runtime. ¿Se dan cuenta? Porque es una runtime. Entonces,
solo acuérdense cuando son chequeadas, o sea, hijas de section, nietas de section, o atrapo, ¿no? Primera opción, try cash, o segunda opción, pateo la excepción. ¿Ya? Pero el que llama recién. ¿Ya? Y si yo declaro solamente runtime, el que me llame no tiene ni un problema. No está obligado a nada. ¿Ya? Pero como pueden ver, en los métodos puede haber throws o no puede haber throws, ¿no? Acá he puesto una, acá he puesto una. Y en el ejemplo incluso acá le pusieron un interrupt exception. Lo malo es que si le pongo, falla. ¿Pero por qué? Porque esta es chequeada y me obliga a tomar nuevamente los dos caminos. ¿La atrapas o la pateas? ¿Ya? Pero cuando es runtime, no me obliga a nada. ¿Ya? Entonces, eso es lista de secciones. ¿Ya? Esto no se preocupen, vamos a después a reforzarlo porque hay un tópico exclusivo de secciones, sino que ya se adelantó, pues, ¿no? Y como está en el relacionado con métodos, lo ha hecho llamar, ¿no? Pero ahí les he hecho la aclaración de los dos tipos, ya, las runtime que no te obliga a nada y las otras que sí te obliga a que tomes dos caminos, o la atrapas o la pateas. El cuerpo de método, si no hay nada, solamente va llaves, ya, no puedes tener sin cuerpo, eso no te va a compilar, no es método abstracto, ya, cuando hay abstracto sí, y el método es abstracto, sí, punto y coma nomás, no lleva cuerpo, pero no hemos visto abstracto todavía, así que ahorita consideren que si hay un método y la clase no es abstracta, sino así simplemente clase, el cuerpo tiene que ir sí o sí, así no haya código. Acá sí hay un código, acá no hay nada, pero tiene que ir las llaves, de todas maneras. Ya, esto es variables locales y variables de distancia. Vamos a ponerle en el IDE para que ustedes lo recuerden. Miren. Vamos a ponerle clase live. Ya, esto que tú pongas aquí dentro de la clase, no dentro de un método, sino dentro de la clase nada más, esto se llama variable de instancia, o en inglés le van a poner en el examen instance variable. ¿Ya? Estas variables son especiales. Así no tengan valor, tienen un valor por defecto. Así no tengan valor, ¿eh? Por ejemplo, voy a ponerles ahí, a ver, ya. Por ejemplo, miren, acá sí tiene un valor, pero si no lo tuvieran, su valor por defecto es 0. ¿Ya? Es 0. En strings, el valor por defecto es null. ¿Ya? Ay, caramba, acá la escribí está malísimo, ¿no? Acá el double es 0.0. Y aquí el booleano, su default es falso. O sea, José, si yo no le asigno nada, ya tiene igual un valor. Sí, pero el default, cuando es variable de distancia. ¿Ya? Cuando tienes un método, por ejemplo, tienes un método así, ya no tienes, acá dentro ya no se llaman variables de distancia, se llaman variables locales, porque están dentro del método. ¿Ya? Están dentro del método. José, si yo a una variable no le asigno valor, ¿qué valor tiene? ¿Cero? No, no tiene nada. No tiene nada. Esa variable ahorita es undefined. No tiene valor. Ahora, parece inofensiva, pero sí tiene un problema. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre retornarla? Me da error. ¿Por qué? Hay una regla que dice, variable local que no tiene valor no se puede usar. ¿Ya? José, o sea que si yo quiero retornar, sumar, hacer algo con esa variable, tengo previamente que haberle asignado un valor. Sí, porque si la tratas de usar sin tener valor, porque tiene valor undefined, te va a dar error. Pues. ¿Ya? Entonces, si yo acá le asigno un igual a 10, ya se arregló. Porque él dice, ah, ya tengo valor, ya puedo ser usado. ¿Ya? Entonces ya puedes hacer toda la lógica que tú quieras, ¿no? Si esto es menor que 4, long, ¿ya? A ver, de repente quieres crear incluso una variable que solamente existe dentro del if, ¿no? Que es diner time. Diner time solamente existe dentro del if. Es variable local dentro del if. ¿Se dan cuenta?
Aquí voy a incrementar la variable distancia. Miren, esta variable es la distancia y la estoy incrementando a 3, ¿no? Si es que este snack es mayor, perdón, mayor que 4. El diner time va a tener el 1 más que el snack, ¿no? Y después retorno snack. ¿Ya? Pero no se olviden, variables locales, mientras no tengan valor, no se pueden usar porque no tienen valores por defecto. En cambio, estas sí tienen valores por defecto. La variable distancia se pueden usar dentro de los métodos. Las variables locales no, solamente viven dentro del método. O sea, snack solamente vive dentro de estas llaves. Por eso se llama variable local. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta estas reglas, ¿ah? Valores por defecto y variables locales. Ahora, a las variables locales solo le puedes aplicar un modificador, final. ¿Ya? Final existe para que cuando lo uses con una variable este no cambie valor objeto, por lo contrario nos daría un error compilación. Ya, miren, a esto se refiere. Tú puedes tener un método, public void, su animal, miren, check, ya, boolean is weekend, ya. Miren, la variable local, res, solamente se le puede poner final, ¿ya? No se te ocurra ponerle static. Acá no se puede usar static, ¿ya? Acá no puedes usar private, public, ¿no? Es un método. Dentro de un método solamente puedes usar final, ¿ya? Final. Pero si tú usas final, y ahorita, por ejemplo, no le has asignado ni un valor, con la teoría que te conté hace un ratito, ¿qué valor tiene ahorita? Undefined, ¿no? Ni siquiera es 0. Entonces, si tú pusieras un if, dices, si es fin de semana, res es igual a 5, ¿ya? Y system opening line res. Falla. Pero, José, pero ahí veo que, pero le has asignado solamente si entrar al if. El compilador es tan inteligente que se da cuenta y dice, ¿y qué pasa si no entra al if? ¿Qué valor tiene res? Undefined. Entonces tienes que manejar el else. Él te va a decir, maneja el else. Ah, entonces ya te dejo compilar, porque ya me hay garantía de que al res le das valor tanto en el if como en el else. En los dos caminos, res va a tener valor. Pero si el compilador se da cuenta que hay un camino que no lo cubre, por más que esta variable siempre sea true, como hace un rato su compañero nos hizo el ejemplo, res ya no compila. ¿Vieron? Pero acá sí, porque siguen el mismo camino. ¿Ya? Entonces, ahora, si usted se han dado cuenta, si entra por el if o por el else, a res se le asigna un valor por única vez. ¿No es cierto? Por única vez. Pero ¿qué pasa si después se me ocurre ponerle un valor? José, ¿qué pasó? ¿Por qué me está marcando error si le estoy asignando un entero? Porque el final hace ese efecto. El final acá se da cuenta que es undefined, ¿no? Pero después se da cuenta que res, ya sea por el if, por el, ya le dieron un valor. Ya, digamos que entró al if, res vale 5. Al tener el final, esta variable ya no puede volverse a asignar otro valor. ¿Ya? Por eso falla. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con el final. Cuando vean una variable final, una vez que vieron que tiene valor, otra vez no se le puede volver a asignar un valor. Esto no va a compilar. Por el final. ¿Ya? Por el final en res. ¿Ok? Entonces, a todo aquello que tú le pongas final, miren, por ejemplo, yo le puedo poner al final que tengo un arreglo de enteros, ¿ya? New in de 5, ¿ya? Pero le puse final, ¿ya? Entonces, como ya final, a pesar que esto en la memoria está apuntando a una posición de 5 lugares juntos, si tú tratas de hacer que friends apunte ahora a otro lado, friends apunta ahora a null, por ejemplo, te falla porque te dice, no, yo no puedo apuntar a null porque ya estoy apuntando aquí. Final me hace apuntar ahí siempre dentro de este método. Si tú me tratas de hacer cambiar a otro lugar, no me va a compilar. ¿Ven? El final tiene ese efecto. Una vez que tiene valor o una vez que ya está apuntando un objeto, ya no lo puedes hacer apuntar a otro lado, ya no le puedes cambiar el valor.
Ese es el final, ¿ya? Incluso hasta traduciéndolo al español ayuda. Es el valor final de esa variable. Si es su valor final, ya no lo puedes cambiar, ¿no? Ya no lo puedes cambiar. Es su valor final, ¿ok? Eh, no hay, acá, miren, acá en el PPT ya para terminar la clase de hoy, no se preocupen, ¿ya? Como les digo, estamos avanzando a un ritmo que permita que todos puedan aprender. Y es que refuerza lo que les dije, las variables locales no tienen valores por defecto. O sea, res ahorita está en define. Y si lo dejas así nomás, if, is weekend, res 5, el compilador se da cuenta y dice, pero ahí es el if. ¿Y qué pasa si es else? Ah, res no va a tener valor, no compila. ¿Ve? Y miren abajo, el de la derecha. Todos son final. Entonces, si son final, no puedo hacer que apunten a otro lado, pero sí puedo cambiar sus valores. Eso no me impide. Porque, por ejemplo, acá, miren, dibujando, jirafa, imagínate que apunta a un objeto llamado animal. Y a jirafe le puedo cambiar de nombre. Puedo hacer todo lo que quiera con él mientras siempre trabaje con ese objeto, ya que como pusieron un final, siempre tengo que apuntar a este de acá. Igual el arreglo. Apunta a una posición de 5 dígitos, de 5, perdón, posiciones. Entonces puedo modificar también el índice 2, ahora vale 7. Mientras trabaje siempre con ese arreglo, porque al ponerle final, ya no puedo apuntar a otro lado. ¿Ya? Entonces, no solamente afecta a los primitivos, o sea, res 5 ya no puede cambiar a res 7, a res 10, ¿no? Siempre se queda con 5. También con variables como, por ejemplo, animal o arreglos, ¿ven? Ya al ponerle final, solo me quedo apuntando a él, solo me quedo apuntando al arreglo y ya no puedo cambiar a otro, pero sí puedo modificarlo, cambiar, llamar a sus métodos. En el array, por ejemplo, cambiar, asignarle valores a los índices, pero lo que no puedo es cambiar o apuntar a otro. Ese es el final. El final es un modificador que al ponerlo en variables locales, como estás viendo ahorita, hace que ya después que tenga un valor no lo puedas cambiar. ¿Ya? No lo puedes cambiar. Un ratito, déjeme ver. Ya. Este último slide. ¿Ya? ¿Y qué es efectivamente final? José, también veo que a veces sale error cuando... no necesariamente da error, sino lo que quiero reforzar es cuando una variable es efectivamente final. Cuando a pesar que no tiene final, no cambia de valor. Por ejemplo, miren, name dice Harry de Hippo, pero no tiene final, ¿ah? Así que nadie me impediría cambiar el valor de name a otro. Pero viendo el programa, me doy cuenta que name nunca cambió a otro. Entonces name es efectivamente final. Ya, primera, veamos otro. Size igual a 10. Ah, no, pero acá sí vemos que si entra leaf, size es más. ¿Ya? No. Después vemos Boolean web, y después acá Boolean web igual a true, y no lo cambia más. Web también es efectivamente final. ¿Ya? O sea, nunca una vez que tuvo valor, no lo cambiaron. ¿Ya? ¿Qué más? Acá name.substring no hace nada. Ustedes saben que si al string no se le asigna a él mismo, no pasa nada. Así que este name es un string begin desde el índice 0, no hace nada. ¿Ya? Entonces solamente name y wet son variables efectivamente final. Eso de ahí parece, tú dices, ¿y eso? Ya, pero más adelante sirve bastante, ¿ya? Saber qué variables pueden ser efectivamente final. Hay unas teorías más adelante donde usan este concepto. Te dicen, este código compila siempre y cuando la variable sea efectivamente final. Entonces tú acuérdate, una variable efectivamente final es aquella que no usa final, pero no cambia de valor. Entonces, entre comillas, es final, ¿no? O también otra vez leí un libro que decía, efectivamente final es aquella que también poniendo el final el código compila, ¿no? O sea, si a name y a wet le pongo final, compila también. Como si no lo tuviera, pero también se comporta como final. Esas son las efectivamente final. No, pero SAI no, porque SAI si entrara leaf cambia. ¿Ya? Entonces ahí se da cuenta el compilador y dice,
site podría cambiar. Entonces, no la considera efectivamente final. ¿Ya? Ese es el tema. Mientras name y web, como estamos viendo, cumplen de que no cambian, son efectivamente final. ¿Ya? Pero eso lo van a ver más adelante. ¿Sabe? Se usa mucho ese tema del efectivamente final en tópicos más adelante. Pero por eso que aquí explican cuándo una variable es efectivamente final. Que aquella que tenga o no tenga final se comporta como final. ¿Ya? Y este cuadro cierra lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar, miren. Este cuadro cierra lo que hemos visto. Final, ¿no? Que especifica que la variable distancia debe ser inicializada, pero una vez que es inicializada, solo una vez va a tener valor. De ahí ya no cambias, ¿ya? Volátil y transient ya lo vemos más adelante. Eso entra en el tópico de volátil, entra en el tópico de concurrencia y transient entra en el tópico de serialización. ¿Ya? Eso no hemos visto todavía, ¿ya? Pero ahorita final, importante que sepan que de lo que lo que puede hacer contigo, ¿ya? Ya, ahí nos vamos a quedar porque miren, ya lo que viene son otras cosas. Son, por ejemplo, aquí ven, aplicando bloques, ya, mejor poco a poco. Nos quedamos aquí en el 19, ¿ya chicos? Entonces, primera clase de métodos, quiere decir que el viernes vamos con la segunda parte. ¿Ya? Ya les subo el video y todo. Muchas gracias por quedarse hasta ahorita. ¿Ya? Hay buen quórum, 12 alumnos. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Bye, bye, chicos. Buenas noches. Descansen.